tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Historia de las Cosas Perdidas, evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Jorge Alberto Gudiño y Sofía Segovia. Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. En 2010 publicó Los trenes nunca van hacia el este, su primera novela. En 2011, con su novela Con amor, tu hija obtuvo el premio LIB de novela, entregado por primera vez en México y de gran tradición en Francia. En 2014 publicó Instrucciones para mudar un pueblo. En 2015, Justo después del miedo, y en 2016, Tus dos muertos, primera entrega de la serie policíaca del comandante Susunaga, que persiguió en 2017 con 7 son tus razones. Desde 2004 conduce La Tertulia en Radio Red, una revista radiofónica dedicada a la literatura. También es colaborador de diversos medios impresos y digitales. Dedica buena parte de su tiempo a la docencia universitaria. Se le puede leer todos los sábados en sinemargo.mx. A continuación, cedo la palabra a Rodrigo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Quizás era por el cubrebocas. Bueno, no quiero ser reiterativo, solamente quiero agradecer a todos su presencia esta tarde, esta noche ya, en la presentación de la novela Historia de las Cosas Perdidas de Jorge Alberto Gudiño. En nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, darles la bienvenida, agradecer a la Feria Internacional del Libro de Monterrey y por supuesto al Tecnológico de Monterrey. Ahora le cedo la palabra a Sofía Segovia, no sin antes decir unas cuantas palabras solamente sobre su trayectoria, aunque ustedes la conocen muy bien. Sofía Segovia es escritora, ha escrito guiones de comedia y comedia musical y colaborado en otros para el teatro local amateur. Desde 2013 coordina talleres de creación literaria. Es autora, como ustedes muy bien saben, de las novelas El murmullo de las abejas, novela que ha vendido más de 50,000 ejemplares, también de Peregrinos y de Huracán. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros y por presentar la novela de Jorge Alberto Gudiño. Gracias a todos. Ya. Muy bien. Ahorita estábamos platicando afuera y ya hicimos toda la presentación, ¿verdad? Aquí vamos a repetir, pero no, hay muchos detalles en esta novela que merecen ser discutidos. Es de entrada una novela sorprendente, porque desde el principio tenemos que descifrar qué propósito tiene el narrador. Y el narrador es algo muy especial que ahorita vamos a hablar, pero no nada más eso, sino también lo que tenemos que descifrar aquí es de qué género es. Porque se me hace a mí que mucha gente se ha de ir por, es novela policíaca o novela, y resulta que es una novela de muchos géneros. Es hasta un thriller psicológico, absolutamente. También tiene un poquito esto de noir y bueno, me pareció a mí muy interesante. Es muy literaria además, porque es un riesgo escribir una novela y de todas maneras seguir tu tripa y seguir tu corazón y decir, no quiero seguir la fórmula, y esto es absolutamente lo que la novela no es una fórmula. Es el lenguaje literario aquí es muy hermoso, tu pluma me encantó y es a la vez exquisita, pero bien dura también, porque aborda temas duros y así en el hilado suave de ciertas palabras está abriendo unos caminos a la imaginación tremendos, ¿no? Entonces, desde el principio a disfrutar, pero también a preguntarte en todo momento en dónde estoy. Porque en una novela muchas veces los lectores estamos acostumbrados a luego saber cuál es nuestro lugar.
ahí vamos con un personaje, ahí vamos con otro personaje, ya sabemos movernos, entendemos el ritmo. Y aquí, precisamente, aquí también hay esta propuesta literaria de hacerte partícipe de este juego que hay, porque es un juego del narrador que decide meternos a la jugada también, porque la primera decisión, yo que me gusta mucho dar talleres de creación literaria, y les digo a los que van a empezar, la primera decisión es el narrador. El narrador va a marcar todo. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo fue que diste con ese narrador. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero quiero agradecerle muchísimo. Es Jorge. Soy Jorge Alberto. Sí. Lo primero que quiero agradecer lo primero que quiero hacer es agradecerle muchísimo a Sofía. Evidentemente yo la conocí como la mayoría de ustedes con El murmullo de las abejas, que platicamos un buen rato en radio con esa novela, y bueno, le escribí hace unas semanas para ver si me acompañaba a presentar Historia de las cosas perdidas, y accedió. Y les tengo que confesar algo, soy alguien absolutamente inseguro y tímido. Entonces lo primero que me viene a la mente es, ya aceptó y ahora que la lea capaz que se arrepiente. Y bueno, ya lo que me dijo allá afuera parece que no, pero en una de esas todavía tienes oportunidad de boicotear esto y decir que no te gustó nada de ello. Ya entrando un poco en materia, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado más a la hora de escribir mis novelas es justo la voz narrativa, y es un ejercicio que he intentado ir modificando cada una de mis novelas, y es una de las restricciones que me pongo muy al principio. Probablemente me la pongo de una forma que yo mismo desaconsejaría en los talleres de narrativa que también he dado, y es que me impongo una restricción que a veces resulta casi ir cuesta arriba. El ejemplo más claro de eso es con mi serie policíaca, que cuando escribí la primera dije, voy a usar un narrador en segunda persona en presente, ¿no? Porque nunca he leído una novela policíaca con un narrador en segunda persona en presente. Y luego cuando ya estaba escribiendo la segunda y la tercera dije, pero ¿por qué me metí yo en este problema? No hay manera de resolver una novela policíaca desde ahí, sobre todo porque toda la información narrativa le llega al lector al mismo tiempo que al personaje. Entonces era como una locura. Y en efecto, en Historia de las cosas perdidas, lo primero que quise hacer fue romper un poco con este narrador que ya tenía yo o que había acarreado durante las últimas 3 novelas, y me planteé como una doble restricción. La primera es que quería yo un protagonista que no fuera el protagonista, o que en apariencia no lo fuera. En algún momento en una entrevista alguien me dijo que podría ser como un protagonista tangencial, y me gustó la idea, ¿no? La tangente como esta línea que toca apenas a la curva, pero que no es parte de la curva, y entonces podría uno pensar que Roger, que de manera natural uno piensa que es el protagonista porque el narrador está sobre él casi todo el tiempo, o al menos todo el tiempo en el plano principal de la novela, es alguien al que no le están sucediendo las cosas, le suceden a todos los que están alrededor de él. Y yo quería que esos sucesos que le van pasando, aun cuando no fueran propios, sí lo modificaran. Y quería eso sobre todo porque quería más o menos plantearme la posibilidad de contar la historia de una persona que podría ser normal. Es decir, de pronto yo pienso en mi vida y digo, pues en realidad hay cosas que me hacen muy feliz, hay cosas que me ponen muy triste, hay cosas que me hacen enojar, pero ninguna es excepcional así como para contar la historia de mi vida. Es decir, cuando mi hijo me dijo papá la primera vez, pues me puse muy contento, pero eso es algo que a todos los que son padres les ha sucedido, ¿no? O esos pequeños triunfos y esas pequeñas derrotas que uno tiene cotidianamente no son algo como que merezca la pena ser contado, ¿no? O al menos no mi vida. En una de esas lo que pasa es que mi vida es aburridísima y pues eso hace que no me atreva a contar esas cosas. Pero yo quería entonces un narrador al que no le sucediera nada excepcional, a Roger no le sucede nada excepcional, pero a los que lo rodean sí le van pasando cosas muy fuertes o muy duras o muy crudas, y eso lo iba modificando.
Y como iba a ser así, entonces yo necesitaba una voz narrativa que me sirviera un poco de contrapeso, porque planteé un narrador que en apariencia podría ser un narrador muy simple en tercera persona por fuera, pero que se da el lujo de juzgar al personaje, de meterse con el personaje, de incluso cuestionar al personaje, apelando un poquito a la complicidad del lector, porque todos, o el narrador al menos así lo asume, el narrador como conciencia es una cosa muy extraña, pero asume que todos criticaríamos ciertas actitudes del personaje, y entonces eso me permitía como contar la historia desde dos perspectivas simultáneamente, desde la del personaje que en un principio parece que solo se está dejando llevar, y desde el narrador que tiene una visión muchísimo más crítica de ese dejarse llevar, más o menos. Sí, y ahí es donde nos mete a la jugada, o sea, nos hace cómplices de su observación, y ahí es donde de repente yo decía, oye, siento que estoy viendo un documental, siento que el narrador es Sir David Attenborough, porque nos va, ¿sí se acuerdan quién es David Attenborough? El que dice, entonces va el león y va a comer a la hiena, o no sé qué, ¿verdad? Que diga David Attenborough, pero sí, a veces agarra este papel un poco alejado y luego muy cercano, pero parece que es una narración documental, como observando al animal humano. Y bueno, de repente como que nos lo merecemos. Y esto que decías de un personaje al que no le pasa nada, pues es que así somos la mayoría, ¿no? Y aquí es también en el sentido en que la novela es muy sorprendente, porque en lugar de que sea el personaje, el narrador típico, hay este riesgo, el personaje es otro riesgo, porque es un personaje de la vida, es que es muy realista esta novela, es muy realista. Y en las novelas muchas veces no estamos acostumbrados a eso. A mí me encantó porque yo también tengo una novela que decía, yo también tengo cosas en una novela que son tan reales. En las novelas muchas veces tenemos, no, se supone que debe existir el homo fictus. Una vez lo leí así, me encantó el término. Y aquí no, a este Roger lo reconocemos absolutamente. Puede ser nuestro vecino, puede ser el hermano, vive en la ciudad también se siente ahí muy bien. Y el narrador lo observa con esta mirada bien crítica, pero cada vez un poquito más, porque luego Roger va tomando unas decisiones, ¿verdad? Sí, claro, y eso tenía que ver también con una de las líneas discursivas de la novela, que se relaciona con la idea del personaje mediocre. Pero la idea del personaje mediocre trabajada también a partir de un argumento, con argumento aquí no me refiero a trama, sino me refiero como a una reflexión casi ensayística. Se hace lo mejor que se puede. Que uno siempre hace lo mejor que puede. No es discurso de superación, el narrador, bueno, uno de los personajes está convencido de que uno siempre hace lo mejor que puede, y tiene que ver con la idea de que, salvo casos muy excepcionales, en realidad todos estamos en medio de los dos extremos, ¿no? Es muy difícil que alguno de nosotros sea el mejor para algo, tremendamente difícil, pues, y además casi siempre subjetivo, ¿no? Salvo que uno fuera atleta olímpico, que ahí es muy claro y que le dura un poquito, ¿no? Luego se le acaba. Y ser el peor para algo es casi imposible de definir, ¿no? Eso me quedaba claro. Y en esa medianía, lo que me interesaba no era plantear solo la medianía que Roger tiene y que es como cualquiera de nosotros, sino qué pasa cuando llega a la conciencia de la medianía y qué hace uno cuando descubre que su vida está bien. Roger tiene una buena vida, tiene una vida resuelta, tiene un buen trabajo, tenía una novia de la que estaba perdidamente enamorado y tiene la esperanza de que vuelva, tiene una buena familia, vive en un buen lugar, etcétera, etcétera, y de pronto se da cuenta, sobre todo al contrastarse con la vida de Andy, que uno puede tener más vidas o que uno puede aspirar a otras cosas. Y en esa
era esa toma de conciencia la que me interesaba como para ir modificando al personaje y para modificarlo, sí, desde una perspectiva muy, muy, muy realista. Es decir, uno siempre puede plantearse, ¿qué haría yo si me ganara la lotería? ¿Qué haría yo si, qué sé yo, la semana pasada me hubieran dado el premio Nobel? No, pero eso no va a pasar. ¿Qué haría yo si algo chiquito sucede? ¿O qué hago yo si de pronto descubro que uno de mis amigos, que además es mi jefe, tiene una doble o una triple o una cuádruple vida y que además por la manera en la que quedó la relación estoy en condiciones de irme apropiando de parte de ello, ¿no? Entonces, justo esa condición de Roger y del personaje en la posibilidad de ser más a partir de este entendimiento de que uno está en medio, me funcionaba bien. Probablemente ya no es solo que mi vida fuera muy aburrida, sino que en general, como la de León en el documental, también es una vida aburrida, que tiene momentos de intensidad y que entonces uno puede decidir aprovecharse de los propios y de los ajenos. Y mostrar lo interesante. Sí, sí, claro. Es lo que hacemos en las novelas muchas Sí, veces, sí, ¿no? de hecho en estos talleres que mencionamos, yo siempre les digo que un personaje se podría definir como una persona en condición de excepción, ¿no? Es decir, uno cuenta la historia que sea porque pasó algo, nunca la cuenta porque no pasó nada, ¿no? Entonces yo lo que quería aquí es que la excepción viniera de afuera y que poco a poco esa excepción fuera transformando a los personajes. Pero luego, ese es Roger. Ese es Roger, sí. No, Pero ¿qué pasa con Andy? Porque, ¿puedo decir esto? Empieza la novela donde se muere Andy. O sea, Andy está muerto toda la novela, pero se queda con el protagonismo de la novela, o el narrador, porque de repente decía, este narrador, mira, quítate que ahí voy, ¿no? Pero Andy, muerto, nunca aparece, nunca interviene, nada más está, se apodera de la vida de Roger, o Roger se convierte en el procesador de los desechos de Andy. También de repente, ¿qué hay con eso? Porque hay un gran motif aquí de los desechos, muy interesante. Sí, bueno, que era otra de las líneas narrativas de la novela, tiene que ver con los desechos. Tanto Roger como Andy trabajan en una compañía muy extraña que se dedica a obtener información de la basura para luego venderla como eso que llaman ahora metadatos para establecer hábitos de consumo de la gente, ¿no? Y trabajan con gente que averigua qué hay en la basura, pero la basura como desecho me servía como una cuestión simbólica para también hablar de la basura o de todo aquello que desechamos, sean o no objetos, ¿no? A veces pensamos en la basura como un montón de objetos inservibles, pero lo que desechamos son un montón de cosas que no solo son objetos inservibles, ¿no? Desechamos personas, desechamos trabajos, desechamos relaciones, desechamos palabras, sí, que además eso... Y mensajes también. Y mensajes. ¿Verdad? Y si uno se pone a pensar, porque el experimento lo hice para una parte de la novela, en mi computadora tengo cerca de 13,000 documentos de Word, que además guardo y que voy migrando de computadora a computadora cada vez que las cambio, pues porque quizá tengo la idea de que algún día los leeré, pero además la mayor parte de esos documentos de Word no sirven de nada y nunca los voy a volver a abrir, ¿no? Porque tengo esos documentos, qué sé yo, desde hace 20 y tantos años. A lo mejor tu nuevo Word ya no se entiende con aquel viejo Es Word. muy probable, ¿no? Que además tiene que ver como con una aprensión extraña o con esa necesidad de tener todo lo que he escrito, ¿no? O algo por el estilo. Pero, y yo porque uso Word, pero hay quien usa Excel todos los días y probablemente tiene 15,000 documentos u hojas de cálculo de Excel que tampoco usa uno. Pero esas cosas, todos esos desechos, también cuentan una parte de nuestra historia, ¿no? Y no sé, hoy en día, y probablemente sucedió mucho en el siglo XX, que de pronto llegaban y se publicaban los diarios de fulanito de tal, los papeles inesperados de Cortázar, que eran rayones que él tenía en una libretita y claro, él tenía 15 libretas. Romeo aquí nos podría decir cuántos libros póstumos de Bolaño hay un montón, que
probablemente, no lo sé, Romeo es especialista en ello, pero yo no, muchos de ellos nunca hubieran tenido la intención de ser publicados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando el próximo gran escritor, pensémoslo incluso así, qué va a pasar cuando Rowling se muera y alguien abra su disco duro y diga, es que aquí hay otras 2.500 páginas escritas, que probablemente ella no quiso publicar, ¿no? O hay otros 8.000 documentos de Word, quién sabe con qué. Ahora ahí está. Y el hecho de haberlo conservado también define cosas, ¿no? Entonces, la forma en que nos aproximamos a los desechos, los reales, los simbólicos, los tecnológicos, también me daba herramientas para contar la historia de estos dos personajes, porque en efecto, Andy no solo no sale, sino que se cuentan pocas cosas, es decir, no es que haya un montón de flashbacks que cuenten episodios de su vida, porque podría ser, claro, se murió y vamos a contar la historia del muerto, pero no, tampoco es que estén esos flashbacks, lo que hay son todos sus vestigios y todas sus huellas, pero que además las hay de una forma que genera muchísima ambigüedad, es decir, si yo de pronto agarro y veo tu teléfono, Sofía, y veo un mensaje que mandaste en 2016 que dice algo súper interesante, digo, wow, pero no está el resto de la historia, porque el resto de la historia puede haber sido lo que tú hablaste después con alguien, o puede tener antecedentes que no están registrados ahí, y eso también me interesaba para ver cómo se puede contar una historia de manera fragmentaria. Y aquí es donde el narrador sigue jugando con nosotros, porque esta novela de verdad es para libre interpretación desde la primera página. O sea, ¿con qué te vas quedando? Porque además nos va dando estos interludios que me parecieron súper interesantes. Estos interludios a veces más cortitos, a veces más largos, entre tejidos en la historia de lo que va haciendo Andy en esta exploración de la vida Roger en la exploración de la vida de Andy. Y resulta que ahí es donde tienen estas perlas de sabiduría, sí, que tienen el motif de los desechos, pero ahí es que es donde más sorprendente se me hizo al narrador, realmente sorprendente, porque resulta que digo, ay, sí me está hablando a mí de cosas que no me he dado cuenta que yo he pensado. O sea, esos pensamientos tan en lo profundo que ni siquiera te atreves a decir, hoy pensé esto, ¿no? Pero tú fuiste coleccionando todos estos temas curiosos, pero muy ciertos, que en realidad para el final vemos cómo nuestra vida está desbordada también. O sea, no es nada más ellos, esto nos concierne, es real, es de la vida real. Sí, mi esposa me dice que yo siempre estoy pensando en otra cosa. Es decir, que ahorita que debería yo concentrarme en la presentación, estoy pensando en qué pasó en el partido de fútbol de hoy de la mañana de mis hijos, y en el partido de fútbol estaba yo pensando en algo así, pero más no estoy pensando en otra cosa justo ahora, nada más lo dice mi esposa, pero creo que es casi una manera de enfrentarse a lo que a uno le sucede, ¿no? Ponerse a pensar y pensar y pensar en los porqués, no sé, me parece que es como algo que alimenta mucho y que nutre mucho a la escritura, que uno se puede poner a plantear estos planos y estas cosas, y justo por eso en la novela, que además está construida sin capítulos, aunque con estas divisiones que mencionabas de pequeñas viñetas, me funcionaba bien por diferentes razones. La primera era como contrapunto, ¿no? Pensando que uno no tiene una vida muy entretenida, pues entonces de pronto se pone a pensar en otras cosas, se pone a leer otras cosas, se pone a hacer otras cosas, pero me funcionaba también en ese plano discursivo. Están todas las historias de la basura que evidentemente venían del pretexto de que trabajan en Vestigios, la empresa de los datos. Estaban todas las historias de las muertes ridículas, y además el plano del que hablas y que tiene que ver probablemente con esta reflexión más profunda era el plano de lo que solía decir Andy,
pero de nuevo, no es la historia de Andy, es lo que Andy solía decirles a los demás, que tiene que ver con esto de uno siempre hace lo mejor que puede, pero no decirlo nada más así, ¿no? Sino darle vueltas a la frase para ver qué tanto la frase podía funcionar, ¿no? De ahí que lo autodenomine yo como un argumento que se va generando y generando y generando, justo además, no solo para apelar a la complicidad del lector, que me encanta además que digas eso que dijiste, y así me pone muy contento, porque eso quiere decir que de algo sirvió, sino también para hacerlo sentir incómodo. A mí como lector me encanta que me haga sentir incómodo un libro, y si alguien se incomoda por eso, es algo que me pone muy de buenas. Hay partes definitivamente así que dices, he pensado en eso o nunca había pensado en eso, y debería de pensar en eso, ¿no? Y sí incomoda, te compromete muchísimo, te saca de la zona de confort, que a veces es no pensar en nada, ¿no? Sí, yo tengo amigos que me dicen, es que a mí no me gusta pensar. Y yo digo, bueno, pero no lo digas, porque si no, es así como muy grave. Pero, guárdate el secreto. Sí, o que me cuente cómo, pues, porque luego uno sí necesita esos espacios o esos silencios, ¿no? Sobre todo, pero luego uno aprende a generarse esos silencios. Pero una de las cosas que a mí más me interesa de la literatura y de las novelas como lector es justo eso. Uno, que me hagan pensar, y uno, que me hagan pensar de manera incómoda, ¿no? Esta posibilidad de refiguración que es el como si, ¿qué haría yo si estuviera en ese lugar? ¿Qué haría yo si me sucediera tal cosa? En términos no realistas es súper divertido. ¿Qué haría yo si fuera Harry Potter? Es súper divertido, ¿no? Y me la paso genial. Pero ya en términos realistas eso tampoco me sirve de mucho. Entonces, el qué haría yo en una situación a la que sí puedo acceder o que sí me puede suceder y que afortunadamente en la mayoría de los casos no me ha sucedido, es algo que me sirve para llevar a cabo una reflexión en torno a mí mismo, a mi propia vida. Bueno, porque luego Roger se enfrenta a ciertas circunstancias en las que tiene que decidir algo que aprendemos desde la cuna, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal, tomar esto o no tomar. Y resulta que luego lo que fui yo, pues, pensando, es que luego también Roger se iba deshaciendo de sus principios que creía que tenía muy firmes, ¿no? También habrá una pila de desechos de los principios a los que después nos acomodamos poco a poco, ¿no? Lo acompañamos a Roger en este camino de decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? O sea, algo así, ¿no? Y me pareció muy interesante también esto, muy bien logrado, la involución de este personaje de cierto modo, ¿no? Porque abandona muchas cosas. Sí, que siempre me han interesado muchísimo los personajes que son moralmente ambiguos, siempre, como espectador, como lector, como escritor. Probablemente el más claro ejemplo en mi obra sea el excomandante Susunaga, que es el protagonista de mi novela policíaca, que es malo, pero resuelve los casos y entonces es bueno, ¿no? Entonces esa ambigüedad moral me interesa mucho, y en efecto al principio Roger es alguien que tiene, si no una claridad de principios muy bien establecida, porque en realidad es muy poco probable que uno la tenga así casi como decálogo, pues. Esto lo descubrí yo hace un tiempo. Yo alguna vez hice el ejercicio con mis alumnos universitarios, y yo sí en un salón de clases les pregunto, ¿quién de ustedes es bueno? Como el 90% alzan la mano, y el otro 10% no la alza si pregunto quién es malo, nada más se abstiene. El ejercicio lo seguí haciendo, si quieren lo hacemos en un ratito, van a ver cómo alzan la mano, y un día me invitaron a presentar alguna de mis novelas en la Policía Federal Preventiva. Ya no existe la PFP, pero estaba yo en un auditorio con 400 policías, que además entraba el superior y se paraban todos y se sentaban todos, y les pregunté, dije, pues, ¿cómo no les voy a preguntar quién de ustedes es bueno?
como el 60% alzaron la mano, cosa que ya fue muy, muy llamativa. Evidentemente el otro 40% no la alzó porque si no sus superiores lo habrían visto raro. En 2015 estuve 6 veces en la cárcel. Siempre me gusta decirlo así porque llama la atención. Estuve en la cárcel dando unos talleres y haciendo presentaciones de libro, pero dije, ya, pues estoy en la cárcel. Y en la primera a la que nos llevaron, que eran cárceles del Distrito Federal, era una cárcel de condena larga, es decir, todos estaban condenados por crímenes mayores, es decir, violación, secuestro, asesinato, todos. Y claro, éramos 3 escritores, 2 custodios y 600 presos, ¿no? Era una cosa que yo dije, aquí pasa cualquier cosa, no hay manera de salir, ¿no? Y les pregunté, y como el 90% alzaron la mano, prácticamente todos se consideraban buenos. Y eso me llamó muchísimo la atención porque me parece que evidentemente tiene algo de automatismo la respuesta, es decir, hay que estar en una situación muy peculiar para alzar la mano y decir que uno es malo delante de todos. Me parece que eso solo sucede en Star Wars, que están los buenos y los del lado oscuro, que así mismo se denominan, pero en general me parece que la gente se considera a sí mismo buena, pese a que no todas sus acciones son buenas, al menos no todo el tiempo. Es decir, básicamente, si alguien me dice, aquí está la bolsa de Sofía, ¿la agarrarías, la tomarías y te irías corriendo porque sabes que tiene una fortuna? Yo diría no, casi en cualquier circunstancia. Sin embargo, podría haber una circunstancia en que lo hiciera. No sé cuál, no te preocupes. No tengo ninguna fortuna. Pero es cierto, es fácil decir que no cuando no hay claro, ciertas circunstancias, ¿no? Y luego lo que hace Roger es que se roba la bolsa, que él siempre había dicho que no se la robaría, y entonces busca cómo justificar el robo, ¿no? Es que lo hice porque es que ahí en la bolsa de Sofía hay algo que me va a permitir salvarle la vida a alguien más. Evidentemente no es así de pedestre ni tan rudimentario. Sí, pero en ese momento le habla a su mamá. Sí. Eso me pareció muy interesante, no quería contestarle a la mamá. No, porque eso es la bondad máxima, ¿no? La voz de la conciencia, ¿verdad? Nuestra madre es la máxima de las bondades, siempre. Pero eso se repite varias veces, ¿no? Entonces, lo que empieza con un hice esto, sé que está mal, pero no le daña a nadie, porque bueno, robarle la bolsa a Sofía sí le daña a alguien, pero hay cosas que sabemos que están mal y podrían no dañarle. De pronto va escalando y entonces, y es lo que me interesaba, ensombrecer al personaje de forma tal que sí fuera moralmente ambiguo, aunque en realidad no hubiera hecho daño a nadie. Es decir, es muy difícil dañar a un muerto, por ejemplo, ¿no? O es muy difícil, sí se puede hablar mal de él, etcétera, etcétera, pero ya en términos que ni siquiera sean legales, es muy complicado asumir ese mal, ¿no? O el asunto de la culpa funciona hasta que logramos diluirla, y entonces probablemente la única forma en la que encontremos consuelo y podamos estar tranquilos con nosotros mismos es diluirla a tal grado que se nos olvide y bloqueemos el día que le hicimos mal a alguien, ¿no? Algo así intentaba yo hacer con Roy. Y luego en estos momentos, siempre yo como lectora decía, ya va a llegar la policía. Ya va a llegar la policía de seguro. Y no, esquivábamos ese momento porque, bueno, no es policíaca, pero son circunstancias que sí podrían ser. Me llamó la atención. Sí, sí, pero en ese sentido, y aquí no les quiero adelantar mucho para no hacer un spoiler, Andy había hecho las cosas lo suficientemente bien para tener una doble vida que nadie descubriera, que a la hora que alguien la descubre se puede aprovechar mucho de ella, justo porque no había dejado pistas y justo porque era muy difícil de perseguirlos, ¿no? Y si a eso se agrega que en realidad en nuestro país la policía llega muy poco, entonces esta idea de la impunidad para Roger era algo que en algún momento yo quería que pudiera abrirse la posibilidad de que el lector dijera, bueno, es que si yo estuviera en el lugar de Roger, en una de esas también lo hago. Y también lo hago porque
no me va a pasar nada, ¿no? Y que tiene que ver con este discurso de si a cualquiera de nosotros nos aseguraran que podemos hacer lo que sea y salir impunes, ¿lo haríamos? No. Eso evidentemente contéstenselo ustedes, ¿eh? No nos lo confiesen aquí porque si no... No va a haber encuesta de No eso. va a haber encuesta. Bueno, pues la verdad fue una experiencia bien especial estar con esta, que estoy interpretando yo. O sea, cada quien va a interpretar en esta novela, de verdad, y al final también hay alusión a casi interpreta lo que quieras. Me pareció súper interesante, pero en todo momento estuve bien enganchada con el libro. Resulta que es un libro que no es para leer rápido, precisamente porque la verdad en el cuerpo de la historia, en estas pequeñas aportaciones del narrador, de verdad que creo que hay cosas que debemos de subrayar. O sea, hay una sabiduría ahí tremendísimas y aparte escritas con gran precisión y gran belleza, aún en el tema, una gran belleza que les recomiendo cuando lo lean. Léanlo despacio, léanlo, dejen libro para el siguiente día, disfrútenlo muchísimo, como yo lo disfruté, porque yo no te había leído antes y no he leído tus novelas policíacas, pero aquí hay un gran misterio que Roger va siguiendo y que, bueno, nos va llevando hasta la última página donde ya vamos a descubrir. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede después de que se cierra este libro con el Roger? Pues sucede la vida, ¿no? Sí, que sí. también es algo súper interesante. Sí. Bueno, sí, varias cosas ahí. Me pasó con un club de lectores, porque además lo primero que dijo ahora Sofía, que tenía que ver con la interpretación, me fascina a mí esa idea, y la interpretación es una de las cuestiones que más me ha ocupado a mí como lector en toda mi vida, ¿no? Lo que interpretamos y lo que hacemos con ello. Me sucedió con un club de lectores que hicimos una sesión en Zoom, y una de las del club de lectores, una participante me dijo, es que ¿por qué hiciste que Denise, la novia, hiciera esto? Lo voy a dejar en esto para... Y le dije, ¿pero tú estás segura que yo hice eso? Sí, claro, es que aquí dice en la novela. Y entonces le pregunté, ya me la paso haciendo encuestas, como pueden ver, ¿quién cree que eso hizo Denise? Y alzaron la mano casi todos. Y les dije, ¿y dónde dice eso? Y se pusieron a hojear el libro y demás, y no, en realidad no dice eso en ningún lado, y es parte de este proceso de interpretación que me parece que abona siempre muchísimo la lectura, ¿no? Dejar abierto o dejar este espacio de incertidumbre a mí me resultaba muy importante, y eso es algo que yo disfruto mucho. No es un final abierto, quiero dejarlo así, ¿no? No es ni un final abierto ni un final sorpresivo, nada más que hay como líneas narrativas que van contando una historia y que el lector completa esa historia, ¿no? Exacto. Y el lector cuando lo completa siempre, sean ustedes, sea yo y sea quien sea, como más le conviene o como más le gusta o como más le atrae, ¿no? Y eso me gusta y me resultaba importante en esta novela. No es así en todas mis novelas, pero en esta sí quería que sucediera eso, justo porque estaba yo trabajando desde el principio con muchas ambigüedades, ¿no? Con la ambigüedad del narrador, con la ambigüedad del personaje, con la ambigüedad de la historia que se estaba contando. Y la otra cosa que dijiste, Sofía, y que eso siempre lo agradeceré mucho porque es probablemente lo que más me preocupa, es ese trabajo con el lenguaje. Yo lo intento, a veces sale, a veces no sale, y yo siempre he estado convencido, ahora les explico por qué, que al menos la labor literaria debería tener un pie en el lenguaje, ¿no? De pronto, si lo pensamos, si pensamos en la literatura o si pensamos en la escritura en específico comparada con el resto de las artes, da igual cuál sea nuestra definición de arte y dan iguales todos esos conceptos, resulta que escribir todos sabemos desde que tenemos 6 años. Todos podemos escribir algo, ¿no? Y entonces
eso implica un hándicap para los que escribimos o que decimos escribir como profesionalmente, porque es claro que si yo ahorita quiero componer una sinfonía o tocar el violín, no puedo proyectar un edificio, no puedo ponerme a danzar, no puedo hacer todas esas cosas, pero todos los demás sí pueden escribir. Y siempre me he preguntado, bueno, ¿y dónde está la diferencia entre los que escriben bien y los que escriben mal? O los que escriben por escribir y los que escriben con una pretensión literaria. Y me parece que la respuesta, la consiga yo o no, y la consiga quien la consiga o no, tiene que ver con, sí, la aspiración tiene que ver con el manejo del lenguaje, ¿no? Y con lo que uno consigue o no consigue hacer con las palabras, pero con la intención de que haya ahí algo, ¿no? Y bueno, esa siempre ha sido mi preocupación. Yo soy de los convencidos de que la literatura está en el lenguaje, en la significancia, es decir, no nada más en el significado de las palabras, sino en cosas que pueden ir más allá, porque el ejercicio es muy simple. Yo he leído novelas que de pronto acabo estremecido y digo, a ver, ¿cómo le hizo? ¿No? No tengo idea. Y me pongo a leer las palabras, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Todas las palabras las conozco, todas las palabras las entiendo, todas las palabras, es más, está sencillito. Y la pregunta es, ¿y cómo le hizo? Pues le hizo trabajando con ese material al que todos tenemos acceso, pero no todos tenemos la manera de hacerle cosas. Sí, es como las hilas, porque las palabras son las que son, ¿verdad? Hay limitadas palabras y sin embargo suenan distinto, ¿no? Sí, claro, suenan distinto y hacen distintas cosas. También me queda claro que no hacen lo mismo para todos, ¿no? Y entonces yo me pongo contentísimo porque dices cosas lindas de cómo uso el lenguaje, pero a alguien más puede no parecerle, ¿no? Y me parece que eso es de lo más válido, pero creo que al menos la intención o la aspiración justifica parte de ese proceso creativo y de ese proceso de trabajo en el que uno intenta hacer algo más o un poquito más que quien sabe acumular o pegar letras para decir una cosa. Sí, y ese uso del lenguaje, además, de verdad nos va a dejar esta idea también. Ahora que vamos a hablar que estamos hablando del uso del lenguaje, ¿no? Creo que nos va a dejar la idea como lectores de cómo las cosas más cotidianas y hasta las que definimos nada más como apestosa, la basura apestosa, ¿no? Cómo pueden definirse de tantas maneras. Y ahí creo que también nos enriquecemos muchísimo. O sea, la verdad a mí me llamó mucho la atención esto. Y hace rato decías de cómo los lectores interpretan. Pero eso es algo muy, muy hermoso y peligroso, porque por la interpretación libre que cada quien hace en su propia mente, es que los gobiernos queman tantos libros, ¿eh? Y por eso hacen tantas piras y por la libertad de los lectores, y la verdad festejo, porque hay libros que no te dan esta libertad, te dan todo muy resuelto, y este libro te hace trabajar y te da la libertad, y creo que cada quien dentro de su lectura, la soledad de su lectura, podemos festejar que leyendo este libro, la historia de las cosas perdidas, somos libres de interpretar y de sentir y de decidir diferentes cosas. Hace rato me preguntaba qué sentía yo antes de las presentaciones de libros y que si me ponía nervioso. Ya les dije que soy tímido y demás, y lo que nunca sé hacer ni sé cómo hacerlo es cómo responder un elogio. Y acabas de decir algo precioso. Entonces esas cosas son las que me intimidan de las presentaciones del libro. Muchas gracias. Pues aquí estamos para festejarlo, y creo que todavía tenemos unos minutitos para... Ya casi estamos. ¿No hacemos preguntas? ¿No ¿Una hacemos pregunta? ¿Una? ¿Sí? Sí, que si quieren hacer preguntas. Tú ya leíste el libro. Ay, yo ya sé distinguir. A ver, ahí va este libro. ¿Te lo paso? Sí. Gracias. Muchas gracias. Yo ya lo leí. Es de un club de lectura que se llama Only Books.
que tendremos el 20 de octubre. El 20, sí. Creo bueno, que sí, por lo ahí. tengo agendado. Sí, entonces mi pregunta es si va a haber una segunda parte, De este libro yo creo que no. porque estaría padre saber qué pasa. Pero muy sí padre. sabes qué pasa. Pues más o menos, tengo que volver a leer entonces. No, pero ya decidiste sí. tú qué pasa. Ah, sí. Sí, dejas muchas cosas abiertas a que uno lo interprete, y eso está padre. Pero imagínate que escribo la segunda parte y dice cosas diferentes a las que tú pensaste. Sería gravísimo. Sí, es como un cuadro que tú interpretas lo que ves. Sí, Bueno, sí. me gustó mucho el libro, me encanta porque subrayó las palabras que no conozco para después buscar en el diccionario. Encontré muchísimas. Se me hace muy rico el lenguaje, la forma de escribir, como dice Sofía, muy, muy interesante. Y los temas de la basura, los microrrelatos como de que las hormigas, o sea, como pequeños ensayos chiquitos metidos, está muy padre. Y lo del narrador sí es cierto, es como, yo pensé que como era como un observador, como un ángel guardián que estaba observando todo. Esa es mi interpretación. O el subconsciente, o no sé. Ahora que dices lo de las palabras, uno de los desechos que también quise trabajar era justo eso, y entonces me puse a pensar en una palabra completamente en desuso. Viene en un apartado que además ya está en desuso porque ya el artefacto ya no existe, ¿no? Entonces, la palabra es yar, LLAR, que es una palabra rarísima, que tiene que ver con cómo se cocinaba en otra época, ¿no? Pero entonces también quise utilizar a las palabras como desechos. A mí me pone tristísimo que ya no se use, pero evidentemente también vamos ganando otras palabras, ¿no? Entonces era parte de la idea de jugar con estos desechos también. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Espero que no me regañe. Pues no he leído el libro, pero a primera vista en la dedicatoria dice para Joseph, quien viene a mejorar el mundo. ¿Quién es? Mi sobrino nació después de que nació el 7 de abril. El libro estaba casi en la imprenta cuando nació. Además nació prematuro, 2 meses, entonces si no hubiera entrado, porque decía yo, uno no puede dedicarle a alguien que no ha nacido, porque siempre hay mucho, pero es mi primer sobrino, es hijo de mi hermano, que es mucho menor que yo, y justo entró a tiempo. Un lindo detalle, sí. Gracias. Gracias. Pues bueno, nos indican que ya terminamos. Muchas gracias a todos por su presencia, gracias a Sofía, por supuesto a Jorge Alberto, y a todos por acompañarnos esta noche. Gracias.